Jacques Charles fue químico, físico y aeronauta francés. Nació en 1746 y murió en 1823. Este físico fue el primer científico que llenó un globo aerostático con el gas más ligero, el hidrógeno, y lo elevó a 2 kilómetros, por lo que desató la moda por la aeronáutica en esa época. ¿Sabías que este personaje realizó el primer vuelo en globo aerostático? Pero el paso más grande que dio fue su aportación a la ciencia, pues fue quien midió con más o menos exactitud el grado de expansión de un gas. Él aplicó su experimento y demostró que cuando la presión de un gas se mantiene constante, el volumen de este aumenta con la temperatura absoluta. La ley de Charles dice: si la presión se mantiene constante, el volumen de una determinada cantidad de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Pero te preguntarás, ¿qué es temperatura absoluta? ¿Te parece familiar este término? Bueno, la temperatura absoluta fue descubierta por el físico inglés William Thomson, quien llevara el título de nobleza de Lord Kelvin en 1848. Lord Kelvin estudió en una gráfica la temperatura-volumen de un gas, como esta. Se observa que hasta volumen cero hay una interacción común que se producía a menos 273.15 grados centígrados, y le llamó cero absoluto. En la gráfica se muestran los datos que ilustran esta relación. Así tenemos que el cero absoluto es la temperatura mínima alcanzable en la cual las partículas de una sustancia quedan inertes y sin movimiento. Es así como descubre una escala de temperatura, la cual lleva su nombre, Kelvin. Aquí veremos un termómetro, en él ubicaremos las dos escalas, Kelvin y Celsius. Esta escala está basada en las propiedades de los gases. La temperatura absoluta se expresa en grados Kelvin. Y para convertir temperatura de grados Celsius a escala Kelvin, solo hay que sumar 273.15 a la temperatura en grados centígrados. La conversión se hace de la siguiente forma. Kelvin es igual a grados centígrados más 273.15 grados. Así tenemos que la temperatura absoluta es el valor de la temperatura medida con respecto a una escala que comienza en el cero absoluto. Por eso es importante la aportación de Kelvin. Por ello, la ley de Charles presenta la fórmula volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2. Cuando alcance un gas la temperatura de menos 273.15 grados centígrados, ya no ejercerá ninguna presión, porque sus moléculas dejarán de moverse, no estarán en cinética de movimiento. Los grados de la escala centígrada son los mismos que los de la escala Kelvin. De manera que 0 grados centígrados corresponden a 273.15 Kelvin. No olvides que la temperatura de un gas se expresa en escala absoluta o escala Kelvin.
Observa la escala y verás la separación entre calor y frío. Ahora aplicaremos la ley de Charles en un ejemplo. Tenemos los siguientes datos. Una muestra de nitrógeno gaseoso ocupa 20 mililitros a 27 grados centígrados y una presión de 800 torricelli. ¿Qué volumen ocupará la muestra a 0 grados centígrados si la presión permanece constante? Recordarás que la ley de Charles se basa en la escala de temperatura Kelvin, por lo que la temperatura en Celsius debe convertirse primero a esta unidad, y se hace de esta manera. Temperatura 1 es igual a 27 grados centígrados más 273.15, igual a 300.15 Kelvin. Temperatura 2 es igual a 0 grados centígrados más 273.15 grados, igual a 273.15 Kelvin. La fórmula de la ley de Charles es la siguiente: volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2. Ahora sustituimos con los valores proporcionados: 20 mililitros, volumen 2, 300.15 Kelvin y 273.15 Kelvin. Como te darás cuenta, hay que despejar volumen 2 igual a 273.15 Kelvin por 20.0 mililitros entre 300.15 Kelvin. Después de hacer las operaciones matemáticas correspondientes, el resultado es el siguiente. Volumen 2 es igual a 18.2 mililitros. Conclusiones. A través de nuestro cálculo, sí se observa pérdida de volumen. Este problema también se puede resolver con razonamiento y sentido común. ¿Quieres saber cómo? Como sabes, los gases se expanden cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. El volumen de gas nitrógeno de 20 mililitros disminuyó cuando se enfrió de 300 Kelvin a 273 Kelvin. Por lo que se predice que el nuevo volumen de gas nitrógeno será inferior a 20 mililitros, es decir, de 18.2 mililitros. Es así que el valor del volumen 2 que obtuvimos es correcto. ¿Por qué? La respuesta es porque es menor de 20.0 mililitros y la ley de Charles concuerda con la predicción. Te sugerimos que observes la gráfica que presenta el volumen de un gas en función de la temperatura en grados Celsius. Y para confirmar el conocimiento adquirido, resolveremos el segundo ejercicio con base en la fórmula de Charles. Volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2. Los datos son los siguientes. Una masa de 9.3 gramos de gas argón a una presión de 75 centímetros de mercurio. Con una temperatura de 450 Kelvin, ocupa un volumen de 12.3 litros. ¿Cuál será su volumen 2 cuando la temperatura descienda a 300 Kelvin si la presión se mantiene constante? Si la temperatura absoluta final son los 300 grados
sobre 450 grados de la temperatura inicial, el volumen varía en razón directa. Luego el volumen final será los 300 sobre 450 del inicial, es decir, 12.3 es igual a 8.20 litros. ¿Recuerdas el ejercicio anterior? Ahora debemos aplicar ese razonamiento para resolver el siguiente. Primero vamos a aplicar la fórmula que ya conocemos. Volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2. Sustituimos la fórmula con los datos proporcionados. 12.3 litros entre 300 Kelvin igual a volumen 2 entre 450 Kelvin. Procedemos a despejar el volumen 2 y nos queda de la siguiente forma. 12.3 litros por 450 Kelvin entre 300 Kelvin. Después de realizar las operaciones matemáticas, el resultado es volumen 2 es igual a 8.20 litros. Observación. La ley de Charles representa una realidad al igual que la ley de Boyle en el comportamiento de un gas ideal o perfecto. Pero en los gases reales se observan desviaciones respecto a la ley de Charles, cuando las presiones son altas y las temperaturas se aproximan a la licuefacción del gas de que se trate. Conclusión. Debemos comprender que las leyes de los gases son establecidas y el comportamiento de estos depende de factores variables. Por eso existen los gases ideales y los reales.